la programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el Circuito Electoral. ¿Cómo está Marlene? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Un poquito más lejitos el micrófono para que nos escuchemos. Ahí está, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Wilson. Un saludo cordial a todos. Y bueno, en esta noche de San Juan, haciendo un recordatorio también de lo que ha sido la masacre de San Juan. Seguro que hay mucho que analizar al respecto y mucha historia que contar. Realmente Bolivia ha sido construida su historia con sangre boliviana. Y son situaciones que también tenemos que recordar una noche como hoy. ¿Usted estaba por ahí? Bueno, no, pues yo todavía no había nacido para entonces, pero tengo un recuerdo. A ver. Recuerdo que en Guanuni, ya entrando a la década de los 80, yo muy pequeña, atizábamos para esta noche San Juan, pero nadie ponía música, absolutamente nadie, y era una regla en todos los centros mineros, por cuanto definitivamente todos se vestían de negro esa noche porque recordaban los caídos, los muertos, niños, mujeres y hombres que habían sido masacrados por ese ejército mandado, enviado por, bueno, un militar, ¿no?, que en ese entonces era presidente de facto, René Barrientos. Y que después tuvo votos, ¿no? Y que definitivamente así nos ha mostrado en la historia de Bolivia cómo nosotros a veces olvidamos situaciones, pero también no del todo, porque creo que es ahora lo que estamos viviendo como un modelo, un proceso revolucionario, el pensamiento de quienes han forjado desde la época colonial, desde la época postcolonial, en la época republicana y por supuesto, ¿por qué no?, en la época neoliberal, que también ha habido luchas que han logrado este momento histórico que estamos viviendo. Pero el concepto, la imagen que por lo menos yo tengo de aquellos tiempos de los mineros era que tenían muy buenas pulperías, sus hijos venían a estudiar aquí, tenían leches condensadas, ricos panes, rica carne, pero sí se pensaba que eran borrachos los mineros. Hay varias situaciones. Si uno ve en los centros mineros, yo he estudiado en los centros mineros y en las escuelas mineras hasta los años, hasta que he cumplido 13, 14 años, he vivido con ellos y he visto a sus padres, algunos mutilados, he conocido el tema de la tuberculosis, he enfermado, me contagié de aquello porque convivíamos con ellos. He conocido también la pobreza que va más allá de la alimentación, que va más allá del sufrimiento de la mujer y del hombre por contar con trabajo, pero no tener las condiciones de vida adecuadas, porque dentro de la mina, aunque se tengan 8 horas de trabajo, no se tienen todavía, hasta el día de hoy, lamentablemente, esa seguridad de salud para darles realmente y una verdadera nutrición para que ellos puedan soportar esas 8 horas de trabajo que definitivamente son muy pesadas. ¿Y habrá cambiado eso de antes a ahora? Ha mejorado sustancialmente. Tú dices, por lo menos casi no pagan impuestos ahora. A ver, hay muchas situaciones. En esa época tenían una excelente pulpería. Sí. Lo tenemos que valorar todos los bolivianos. No habían muchos cooperativistas. No había muchos cooperativistas. Eran más de comibol. Hoy por hoy, los mismos compañeros se han hecho cooperativistas. Ellos han sido ahora y son parte de la producción.
Y bueno, dicen que no pagan muchos impuestos. Lo que yo veo y con toda seguridad les puedo mostrar es que están ellos tratando de mejorar las condiciones de vida de aquellos mineros con los cuales trabajan. Lamentablemente en el Estado, lo que es del Estado Comibol, ha hecho sus esfuerzos. Bueno, lo he conocido acá, por ejemplo, tenemos minas que no son de Comibol, pero son de instancias privadas que no se pueden comparar con los que se tienen esas minas que se tienen en Suiza, en otros países desarrollados que les dan las verdaderas condiciones para una vida digna a los mineros. No se puede comparar. Definitivamente los mineros han puesto su sangre en Bolivia, han construido patria y definitivamente estas generaciones que venimos de ellos, porque mi abuelo fue minero, porque mi padre estudió para geólogo y murió en Interior Mina, y murió ahí en el trabajo y sabe, él para estudiar estudió trabajando de minero. Entonces él supo muy bien lo que era esa vivencia. Cuando leemos esas obras, Raza de Bronce y otras, podemos conocer tal vez de lejos, pero conocer esa vivencia tan dura que es la minera, yo los valoro. Y te digo, acá en Chuquisaca tenemos minas, que tenemos mucho por hacer por ellos. Me enorgullece, por ejemplo, el 25 de mayo vienen a desfilar casi 300, 400 mineros de nuestras minas acá ya chuquisaqueñas, muchos de ellos mayores que han trabajado en Colquiri, que han trabajado en Yayagua, en siglo XX, con experiencias, y son cooperativistas, no lo niegan ellos también, pero están poniéndoles esfuerzo en la mina para lograr no solo un futuro para ellos, ellos construyen patria y seguro darían su vida por nuestro territorio y por Bolivia. Los mineros de antes se consideraban explotados por el Estado, pero ahora siguen habiendo mineros explotados por los cooperativistas. A ver, la situación de los mineros y su visión con respecto a un ámbito ideológico. Los mineros y todas las instancias que son trabajadoras, obreras, son pues explotados. Son explotados y su lucha es precisamente la de buscar las igualdades, buscar que esa plusvalía que se gana, ya sea del Estado o de la empresa privada, sea repartida de manera equitativa para quienes la trabajan, en este caso ellos. Y definitivamente quienes somos conscientes de que ellos también vemos las leyes, las normas, como lo dice la misma ideología, la ley somete al hombre. Y definitivamente hay mucho por hacer si somos conscientes de aquello, si somos leales en lo más profundo, pero también yo recuerdo muchos, a ver, Careaga, por ejemplo, amigos, una de mis compañeras es hermana de ellos, Careaga, y ellos nacieron de la mina, posteriormente cooperativistas, y seguramente ahora tiene que hacerse un análisis muy profundo de la situación de diferencias que existen económicas entre ellas, los motivos y las formas de equidad que se tienen que buscar. A ver, yo hablaba con el dirigente de los mineros de Bolivia hace algunas semanas, me dijo que cuando venga va a estar aquí en el programa, y le preguntaba de los impuestos. Le decía, se habla del petróleo, se habla de que se llegaría al 82% de aporte de las petroleras, pero los mineros, ¿cuánto? Me decía, 3% no sé si era Comibol y 1% no sé qué organización. 4% de impuestos, ¿no es muy poquito? Es una forma seguramente que ha visto el Estado de hacer un aliciente, ¿no?, a este tipo de emprendimientos, porque son emprendimientos que ellos mismos han generado. Es muy difícil poder valorar, no es una regla lo que pasa con la minería. Yo he visto personas que se han hecho millonarios de la noche a la mañana y personas que han invertido pero hasta lo que no tenían, y definitivamente por más betas que hayan encontrado nunca han podido siquiera pagar sus deudas. Entonces realmente es una suerte, una situación de suerte que tienen que tener, y hemos visto que ha nacido y ha habido en Bolivia un momento, digamos así, de oro, por llamarlo de alguna manera, en el cual han surgido, digámoslo así, una élite minera actualmente, que en la época de 1860, entrado hasta los años de 1900, incluso 30, en la ciudad de La Paz hicieron una gran fortaleza económica, y que acá en esta época ahora han logrado reactivar el aparato económico, no solamente en Potosí, no solamente en Oruro, sino también para nosotros como chuquisaqueños. Creo que lo hemos sentido, ¿no? Lo vemos aquí en la ciudad cuando está la infraestructura construyéndose. Yo creo que sí, tenemos que seguir analizando el tema de equidad.
No podemos nosotros claudicar en aquello cuando nosotros mismos somos quienes hemos llegado a esta instancia, a las instancias de poder, hablo del pueblo en general. ¿Por qué? Por buscar la equidad, por romper esa hegemonía de unos cuantos. ¿Cuánto era? Cuando inició la República, según algunos datos, 2% de la población. Ahora, en nuestra época neoliberal que hemos pasado, un poco antes de ahora, era el 20% de la población boliviana los que tenían todo y no tenían mayores necesidades, pero el grueso de la población boliviana definitivamente en pobreza, en necesidades, en tantas situaciones. Entonces, si ese ha sido el camino que Bolivia ha tomado por buscar una equidad, no puede ser ahora que por diferentes situaciones retrocedamos en aquello. Yo sí, conscientemente por el tema ideológico, consecuente con los compañeros, sobre todo quienes son explotados hoy por hoy todavía en las minas, creo que tiene que volverse a analizar cada uno de estos elementos conscientemente. Va a costar mucho, al pueblo boliviano nos falta mucho avanzar en aquello, pero se han logrado grandes retos que antes no existían, y cuando uno va a los municipios, cuando uno va a las comunidades, yo soy feliz de conocer en Chuquisaca más de la mitad de las comunidades que existen acá. Y conozco sus realidades y las he conocido antes de entrar de asambleísta, después de haber llegado a la asamblea, y he visto esos cambios, por ejemplo, en el tema comunicacional. Hoy por hoy ellos pueden gozar de una comunicación con celular, de una ambulancia que va a llegar hasta sus comunidades. Muchos tienen centros ya de salud establecidos con infraestructura, con ítems del Estado que ya no se dan solo a la ciudad, sino se prevé para la provincia. Y aunque todo no es como quisiéramos, 100% la infraestructura, por lo menos nosotros sí hemos podido lograr avanzar bastante y lo hemos podido palpar y ver. Efectivamente, Huacaya es un caso emblemático por ser uno de los productores más importantes en Chuquisaca de hidrocarburos. Cuando la primera vez que llegué, caminamos por lo menos unas 7 horas para entrar a Huacaya, fuera del camino que nos habían dejado, pero caminamos, está bien, y era una época seca. Habíamos entrado, no encontrábamos agua, no había luz, no había nada, prácticamente la población es muy pequeña. Santa Rosa es más allá, que es un poco más grande, pero la misma población de Huacaya muy reducida, y en temas de infraestructura en salud y educación igual. Entonces hemos llegado después de los años, he tenido la oportunidad de ver cómo se iniciaba la energía trifásica por primera vez allá, la transmisión también de radio, de televisión por primera vez a esas poblaciones, y también el tema de haber llegado el camino directamente hasta allá, también la entrega esa vez de agua potable, que es lo que más realmente me alegró. Había una escuela que se estaba iniciando, estaban transfiriendo recursos económicos el año 2014, debe estar en ejecución, y el tema deportivo que tiene que ver con la salud. Entonces realmente se ha avanzado en estos 5 años, así como lo hicieron, pero bueno, en todo el país, pero también en Chuquisaca. Entonces creo que esa situación nos sigue impulsando, pero tenemos que seguir analizando, tenemos que seguir siendo conscientes, tenemos que seguir escuchando a las bases. Volver a las bases es tan bueno y tan gratificante, nos enriquece tanto. ¿Está volviendo a las bases, Marlene? Sí, definitivamente. Porque se hablan de nombres para FANSESA, por ejemplo, en el directorio del señor Llanos, ¿cómo se llama? Valerio. Valerio Llanos, de usted también se habla. Después también se habla de otros nombres que estarían, del señor Yucra, que era exalcalde del municipio de Yamparaes. ¿Cómo está eso? Yo tengo que agradecer realmente el hecho de que existe confianza de las bases hacia mi persona, y yo creo realmente que ese es el camino que el instrumento político tiene que continuar teniendo, y es esa convicción que nos envía a estar en los ampliados, en los congresos orgánicos, más allá de la FUDPOCH, que para nosotros es fundamental, en el ámbito de las organizaciones también acá de la ciudad, como son la Federación de Juntas Vecinales, ahora este último teniendo alguna relación con el tema de transporte, y por supuesto el tema de Residentes Potsins, que nunca he dejado de lado, y otros. Creo realmente que nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, las propuestas van y vienen, y son muchas, con seguridad, tanto para el alcalde como para el gobernador. Me imagino 30, mínimo 20 propuestas habrán recibido,
y serán ellos los encargados en efectivo de poder Pero deben resolver. consultar, ¿no? Usted debe saber que han consultado, le han debido decir a usted, o nadie le ha dicho nada. Bueno, las instancias orgánicas me convocaron, ¿no? Me llamaron, me hicieron conocer sus propuestas, sus solicitudes. En algún momento me llaman a reunión para este tipo de situaciones, habitualmente para el tema político, para hacer un análisis de coyuntura y para hacer propuestas que tienen que ver con ámbitos legislativos y ejecutivos. En ese ámbito vamos a seguir trabajando. Y creo que vamos a ser consecuentes y tendríamos que ser todos quienes hemos entrado antes de autoridades por el movimiento al socialismo, todos deberíamos estar en esta lógica de fortalecimiento. Los he visto muchos, la verdad, eso me alegra, me hace sentir que tenemos una gran fortaleza. Un poquito más lejito su micrófono. Sí, pero algo extraordinario tendría que pasar hasta mañana para que usted no sea parte del directorio de Francesa o de síndico. No, no lo veo así. Lo que yo realmente siento, y lo digo con toda sinceridad, es que tenemos que tener esa fortaleza que siempre hemos tenido de dejar en manos de las autoridades. Ya las o de las organizaciones de base. Las organizaciones han cumplido su deber. No, ellos han cumplido su deber. Ya. Su deber era proponer. ¿No es cierto? Hasta ahí termina su deber, y quién es ahora su responsabilidad, obligación, y sobre todo, bueno, porque él va a dar después cuentas de lo que vaya a suceder, es del gobernador y del alcalde, quienes en definitiva tienen además por ley la atribución de elegir a las personas, ya sea por su capacidad técnica, ya sea por su capacidad política o por su formación, no sé, específica en algún determinado tema. Entonces, particularmente yo soy una militante socialista, y yo soy una soldado de este proceso de cambio. Si a mí me convocan para determinada situación, con todo gusto estaremos ahí para fortalecer. Pero si por alguna razón mi nombre no es considerado, pues seguiremos fortaleciendo, apoyando desde donde estemos. ¿Por qué? Porque hemos nacido así, a la vida política, y definitivamente nos consideramos que somos parte de todo un conglomerado que es realmente como un movimiento, así como se llama, ¿no? El nombre, un movimiento social dinámico que tiene muchas posibilidades y que tenemos nosotros la posibilidad y la oportunidad de respaldarlos en todo momento. Pero en las organizaciones sociales y en sus dirigentes, al parecer, hay demasiados intereses fuertes. Miren a lo que les ha llevado las organizaciones sociales para elegir sus candidatos a alcalde en La Paz, a gobernador en La Paz. Sí, realmente algo que nos ha llevado mucho al análisis, y ya decía nuestro hermano presidente, y tiene toda la razón, justamente en esos días dijo, hay que analizar lo que está pasando. Profundamente habló del tema de transparencia, que es algo que no podemos tampoco claudicar, y habló, y eso hay que analizar, ¿no? La actitud de los dirigentes, a qué nos están llevando. Es por eso que nosotros tenemos que creer en el ampliado, en el Congreso. A mí realmente me motiva ir a un Congreso porque están millones, no diré millones, cientos de personas allá, y nadie sabe cómo va a salir la situación, porque en definitiva es como una situación que crea como un cuerpo común, y en definitiva sale un resultado así que nos fortalece profundamente, o que al fin y al cabo nos va a llevar una profunda reflexión. Hemos tenido congresos muy fortalecientes, pero también congresos que nos han llevado a análisis muy profundos, y creo que habría que irlos evaluando, irlos incluso, ¿por qué no?, estudiando cada uno de ellos para ver este movimiento social en el tema de la sociología, a qué nos puede llevar en el futuro, y nosotros cómo a través de ese análisis científico que se puede hacer, lograr, ¿por qué no?, prever algunas situaciones en lo político. Solamente es un análisis que lo comparto, pero decirles que toma cuerpo. Ahí la población toma cuerpo y define situaciones. Yo creo en los congresos, creo en los ampliados más allá de los dirigentes, y creo realmente que esas tienen que ser las instancias que nos den a nosotros el horizonte, este horizonte de época que estamos viviendo, para que sigamos adelante sin equivocarnos, y si nos equivocamos, pero con la conciencia de que es el pueblo el que nos está mandando a una situación que en definitiva ellos saben su realidad, su situación, y por eso es que nos encaminan de esa manera. Y políticamente, ¿qué le convendría al MAS en la presidencia del directorio? Estuvo el señor Iriarte como parte de la gobernación un tiempo, después le ha tocado a la universidad. ¿Le tocará a la alcaldía, al municipio? ¿Qué es lo que les conviene? Porque ahora el MAS tiene
2/3 por lo menos en Fancesa. Ya, desde mi visión, más allá de que vaya a tocarle a la alcaldía o a la gobernación, lo que deberían hacer, creo, es un consejo que ya con anterioridad dije, es convocar como instancia política a ambas instituciones y analizar cuál debería ser la situación de aquí en adelante para Fancesa, cuáles son los objetivos específicos, críticos, en los cuales se tienen que cumplir tanto en el ámbito de crecimiento de la fábrica, en sus diferentes facetas, ya sea, por ejemplo, en el tema de mercados o en el tema de diversificación de productos y otros. Entonces, ¿qué es lo que se plantea desde estas instituciones y en qué tiempo? Yo creo que eso es hasta por un principio político, lograr que esta instancia, que es Fancesa, se vuelva a posicionar como la principal factoría a nivel nacional, como lo fue otrora, porque definitivamente no es por un orgullo chuquisaqueño, no es por aquello, sino es por la calidad de cemento que tenemos, por las posibilidades que tenemos y que definitivamente si entra el movimiento al socialismo tiene que ser para transformar, para mejorar sustancialmente. Nunca habíamos tenido la oportunidad de tener 2/3 en Fancesa, hoy por hoy va a existir esa posibilidad, pues que sea para transparentar todo lo que ha sido con anterioridad, y estoy hablando de todo, se tienen ahí durmiendo tantas auditorías que definitiva no han llegado nunca a la Contraloría y al final son recursos del Estado, todo lo que se maneja. Y por el otro lado, el crecimiento que ya había mencionado con anterioridad, que es muy importante. Entonces debería ser una decisión política, orgánica, de todo el instrumento político, de tal manera que tanto la alcaldía como la gobernación no vayan a optar por situaciones institucionales, no sé, tal vez situaciones personales, nunca, ¿no? Entonces, más al contrario, una visión de construcción, que es lo que en definitivamente Chuquisaca está esperando. Ya tuvieron, ¿no? 2/3, con Verónica Berrios en la alcaldía y Esteban Urquizo en la gobernación. Ya tuvieron y creo que no supieron aprovechar más. A ver, seamos claros, en la cosa pública, el corto plazo no sirve. El mediano plazo puede dar algunos resultados, pero si vemos a largo plazo, se hacen profundas transformaciones. Ahora, en una fábrica que es mucho más pequeño que un estado, yo creo que en un mediano plazo, que son 5 años, según la planificación nacional, se pueden lograr cambios trascendentales. Pero 1 año o 2 años, la verdad, yo creo que seamos sinceros, Moisés Torres también en 2 años, poco o nada pudo hacer por Sucre. Y es seguramente el motivo porque muchas personas, sabemos la burocracia y tanta cosa, que es muy difícil lograr en ese corto tiempo transformaciones. Pero en 5 años yo creo que sí deberían haber transformaciones profundas. ¿O será también el tema de que un político entra a una instancia como Fancesa y como no es su plata no va a perder absolutamente nada, porque de su bolsillo no va a salir nada? Si la fábrica decae, total, se irá, vendrá otra gestión. En cambio, si fuera su plata, sería otra la iniciativa. ¿Podría ser eso? Sí, yo creo que realmente por eso es necesario que la visión nazca de un conjunto, de todo lo que es ahora nuestra responsabilidad como movimiento al socialismo, porque yo creo que nos ponemos ahí la responsabilidad, ¿no? Somos responsables del desarrollo de Chuquisaca. Como somos responsables, ¿cuál es el camino que tiene que seguirse? ¿Cómo nos vamos a ir midiendo en los tiempos, evaluando en los tiempos y logrando nuestros objetivos? Creo realmente que ese debería ser el camino así real que deberíamos seguir si queremos conseguir los objetivos. Entonces, en ese sentido, más allá de nuestro mismo gobernador y de nuestro mismo alcalde, la responsabilidad recae de manera orgánica en las instancias políticas que están encabezando este proceso de cambio y que en definitiva, como a través de sus organizaciones, ellos tienen el mandato del pueblo. Y el mandato del pueblo es desarrollo, entonces no hay mucho donde equivocarse, ¿no? Creo realmente que ese debería ser el camino y ahí queda anulado la decisión personal, el interés personal, porque si eso se ocurre en las evaluaciones que deberían haber periódicamente, se debería diagnosticar aquello y erradicarlo. Eso es lo que en la práctica se debería hacer. Se han hecho muchas denuncias en este último tiempo sobre Fancesa, desde la gobernación también. ¿Esas denuncias llegarán a un resultado final, algún sancionado, que no diga persecución política, o ha sido simplemente campaña para desgastar a los opositores? A ver, yo digo esto, y eso me molesta muchísimo, en el sentido de que pasa la campaña, estoy hablando de la campaña acá para gobernación, y salen síndicos que ahora están en ejercicio, más bien directores que ahora están en ejercicio, y dicen, nosotros conocemos desde que hace 3 meses atrás, desde el año pasado, tipo noviembre, dicen ellos, ¿no? Se tiene en la mesa una auditoría que demuestra daño económico al Estado
relacionado con el tema de Kawasaki. Así lo lanzan. Yo, la verdad, estaba tan molesta al escuchar todo aquello que lo grabé, porque repitió esa persona varias veces lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, ¿y dónde está su responsabilidad? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué tienen una auditoría donde supuestamente, que ellos están diciéndolo, tiene daño económico? O sea, muestra daño económico y no han hecho nada. Y hasta el día de hoy no escucho decir absolutamente nada. Ahora, yo sé de esas auditorías y de otras que han habido y que no han quedado en absolutamente nada. Aquí no se trata de una cacería de brujas, simplemente de ordenar la casa. Porque si dejamos ese desorden, la auditoría que muestra observaciones, ¿no es cierto?, recomendaciones. Y si no seguimos esas recomendaciones, si no realizamos esas observaciones, o más bien hacemos que esas observaciones se subsanen, ¿para qué sirven las auditorías? Para nada. Entonces yo realmente creo que esas auditorías deberían llegar al fondo del asunto, transformar, cambiar esa situación y lograr que las cosas cambien. Yo tengo un dato que ya se lo pedí, se lo exigí inclusive en sesión ahora al actual director de FANSESA, que ese entonces estaba fungiendo como vicerrector, el ingeniero Rivero, y le decía, mira, aquí estamos con el estado financiero del año 2011, creo que era, o 12. Y este estado financiero se está aprobando, usted más bien ha aprobado como FANSESA, el hecho de que se haya condonado prácticamente, no era el término, pero se había condonado el monto de 3 millones de bolivianos a una agencia. Y bueno, simplemente decían incobrables. Yo me pregunto, ¿una agencia tiene la posibilidad de endeudarse tanto con FANSESA y luego hacerse clasificar como un monto incobrable? Realmente me lleva a la preocupación, digo, y entonces, ¿dónde están las garantías que ponen las agencias, que son obligatorias? ¿Dónde está el ámbito legal, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir aquello? Entonces, en ese entonces yo le solicité auditoría para ese estado financiero y he solicitado repetidas veces de que se me presente una copia de esa auditoría, que ellos ya deberían haberlo aprobado, y ahí fue cuando me entero por medios de comunicación de que también a esa gestión le han hecho auditoría, pero que estaba en escritorio todavía sin aprobar esos estados financieros, o bueno, esa auditoría. Entonces, en esta última sesión que ellos han tenido, que es lo que yo, por lo menos analizando con lo que conozco de FANSESA, he podido deducir. Primero, que han debido hacer un trabajo extraordinario, han debido aprobar todo lo que no aprobaron toda esa gestión. Primero, auditorías, como ellos mismos decían que estaban sobre la mesa y no se aprobaban. Segundo, los estados financieros de esta gestión que tenían 3 meses para aprobar. 3 meses como cualquier institución más bien cualquier empresa relacionada al Estado, que está relacionada más bien a la autoridad de control social a las empresas a nivel nacional, ¿no? Entonces, si están en esa lógica, yo me pregunto, ¿habrán revisado las observaciones de las anteriores gestiones, esas observaciones que tanto he exigido, las recomendaciones que nunca se cumplieron, para que en esta ocasión última, que en última sesión están aprobando, no se vuelva a repetir? Esperemos que así sea. Porque así sea una ciudadana de a pie, al conocer estas situaciones, aunque les moleste, vamos a seguir solicitando esa información. Vamos a seguir revisando si es que ellos en alguna medida han cumplido o no han cumplido, y si no lo han hecho, lo tendrán que hacer los que vienen, y si no lo han hecho los anteriores, tendrán también incumplimiento de deberes, porque en definitiva estos son recursos de los chuquisaqueños, no es de las personas que han asistido y se han sentado en los curules o en esas instancias. Entonces creo realmente que hay mucha responsabilidad que realmente no se ha manejado. Eso es lo que yo siento al ver todas estas situaciones, de que no se ha manejado FANSESA como debería ser. Siento que en la Asamblea Departamental habían personas que cuidaban las espaldas de Doria Medina. Y yo me pregunto si dentro... serían? Quienes no votaban pues para que FANSESA cumpla las obligaciones que tenía que cumplirse. En este caso el tema, los de oposición, lo voy a decir sin nombres, pero lo voy a decir quiénes. Pero ya digamos, son 4, ¿no? Entonces ya sabemos quiénes. Además están ahí las actas de sesión y sus votos en blanco, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición? Entonces yo digo, realmente esa situación nos lleva a mucho análisis y en definitiva creo realmente de que los que ahora van a entrar, tienen mucha responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Creo realmente de que nosotros desde donde estemos, más allá de que entremos o no al directorio, tenemos que apoyarlos, tenemos que darles esa información, tenemos que asesorarlos desde donde estemos, lo vamos a hacer, porque esto tiene que cambiar.
Ya basta de una comercialización sin control. Yo estos días he estado analizando una situación y digo, ¿por qué esas ventas, digamos, no, ese transporte más bien directo? Llegan transportistas sin hacer filas, sin hacer el seguimiento que se hace a otros transportistas, se les carga, se les manda directo a Santa Cruz y no se les controla bien. ¿Por qué? ¿Y por qué a unos y a otros no? ¿No es cierto? Porque la regla debe ser para todos. Entonces, desde esa situación hasta lo que he explicado con anterioridad de las auditorías, hay observaciones, hay situaciones que se han dejado en acta, que se han pedido con nota escrita, que se han exigido y lamentablemente por la dirección que tenían, por ese directorio que han tenido, nunca han dado esa información. ¿Está bien? Ahora, hoy por hoy está el movimiento del socialismo, yo creo realmente que las cosas tienen que cambiar, eso sí, estoy convencida, y en ese sentido vamos a seguir en esa lucha, ahora ya con 2/3, eso nos da mayores posibilidades, y pedirles a las autoridades, que son en este caso el gobernador y el alcalde, de que hagan ese trabajo conjunto por Chuquisaca, de que haya una sola línea de acción, de visión, ¿no?, de lo que se tiene que hacer para evitar ese manoseo que se podría dar y que nadie va a querer. Muchas gracias, Marlene. Mil gracias a ti. Gracias, amigos. Una pausita y después de la pausa vamos a hablar con un diputado del PDC. ¿Quién será? Ya volvemos. Circuito electoral. El desabastecimiento de agua potable a la población de Sucre los pasados días se debió al deslizamiento de un sector del canal Ravelo, hecho de orden natural y no atribuible a la empresa. El APAS de inmediato intervino, movilizando a su personal para realizar trabajos de emergencia, limpieza y nivelación de la bóveda fracturada, estabilización del talud, traslado de tuberías y equipo de apoyo, rehabilitación del tramo afectado para la conducción de agua a la planta potabilizadora de 1.200 metros cúbicos hora y su posterior distribución en la red. Así, se logró restituir el servicio de forma gradual y paulatina. Agradecemos a la población por su tolerancia y comprensión, el apoyo recibido de instituciones, organizaciones y usuarios para superar la eventual contingencia, renovando nuestro compromiso de trabajo con vocación de servicio a la población de Sucre. El APAS, cuidar el agua, es responsabilidad de todas y todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Este 2015, el evento deportivo más grande en Sudamérica, Copa América. Vive la emoción, celebrando junto con tus estrellas favoritas. Expresa tu pasión por el fútbol. Copa América Chile 2015. 12 equipos buscarán alcanzar el trofeo continental. Toda esta emoción, toda esta pasión, vívela por Cotes TV. Todos los partidos con la mejor señal y la mejor calidad. Cotes TV. Suscríbete ya llamando al 6422-822 o solicita a tu promotor de ventas. Cotes TV, a la vanguardia en transmisiones deportivas. Esta empresa es regulada y controlada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Hemos comenzado un trabajo comprometido con lo que somos, sucrenses, arapanzas, gente que trabaja y que cada día se esmera por desarrollar nuestro municipio. Somos hombres y mujeres que no descansaremos hasta honrar la confianza del pueblo de Sucre. Nuevos concejales que vienen a convertir tu voz en un grito de revolución municipal. Trabajaremos para cambiar Sucre, campo y ciudad, nuestra prioridad. Consejo Municipal de Sucre, transformando el municipio. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Fancesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. La Federación Universitaria Local te invita Bailando con devoción a la 13ª versión de la entrada universitaria. para que la vida
vida si no hay cariño, si no hay felicidad. Miércoles 17 de junio, presentación y defensa de la monografía. Viernes 19 de junio, elección de la ñusta. Jueves 25 de junio, ensayo general, convite. Sábado 27 de junio, 13ª versión de la entrada universitaria. Cuando yo bailo es por devoción. Sé parte de nuestra entrada universitaria. Camisa que lalo, valiki. Aukar pelota natabe o interesara taja, ane tisque. Utahana kayonchi. Kama kotaharo jaranya neja. Elana kahampe, hanewa. Humanaka Brasil equipo rohaya apoya abstaha. Munstaha. Kausta. Llamas. Entel TV es Copa América. Vive tu pasión donde estés. Ahora con Entel TV no te pierdas ninguno de los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo. Además disfruta de los mejores canales nacionales e internacionales. Llama al 810-4488. Entel TV es Copa América. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la... Circuito electoral. ¿Cómo está, Horacio? ¿Cómo le va? ¿De qué tiempo nos estamos encontrando por aquí? ¿Qué ha cambiado de celular? ¿Qué ha pasado? Que no se lo puede ubicar. Claro, acá nos vemos los lunes, ¿no? Algunas veces. Sí, porque allá en La Paz está 3 semanas al mes. 3 semanas al mes, ¿no? Son las que les toca estar a uno y una regional por obligación. Y la cuarta. A ver, aquí estaba don Jorge Ordóñez, uno de los pocos del PDC también que ha estado, y empezaré por ese tema y después le voy a preguntar qué tal había sido la vida de parlamentario. ¿La cuota de usted efectivamente era cuota del MNR? ¿Quién lo dice eso? Lo dijeron aquí en el programa. ¿Sí? Sí. No, mira, en política se dice todo, ¿no? Y normalmente cada uno lo hace velando por sus intereses. A ver, para que yo pueda entrar dentro de las listas del PDC, lo cierto es que intercedieron varias personas. Una de ellas, que lo hizo, fue don Julio Garrett Ayllón, ¿ya? Y por eso es que el MNR consideró de que yo podía haber sido cuota del MNR dentro de las listas del PDC. Pero en la misma medida, quien intercedió también para que yo pueda estar dentro de las listas del PDC, para que pueda figurar como candidato, fue Otto Ritter desde Santa Cruz, ¿no? Tanto fue así que cuando nos enteramos de que en La Paz había movimientos un tanto oscuros por tratarme de sacar de las listas, fue inmediatamente Otto Ritter quien, estando también en las listas del PDC en Santa Cruz, porque ellos hicieron una alianza Falange PDC en Santa Cruz. ¿Está bien? Un poquito más lejos. Más lejos. Eso ahí está. Fue él quien lanzó, podríamos decir, un ultimátum a La Paz diciendo de que si se me retiraba a mí en las listas, ellos que eran sus aliados estratégicos en Santa Cruz, Otto Ritter y otros más de la Falange que también estaban dentro de las listas, se iban a retirar. Fue don Julio Garrett Ayllón, fue también Otto Ritter desde Santa Cruz, fueron algunas otras personas también desde La Paz. Entonces no se puede decir que gracias a una persona en particular yo haya podido ingresar en las listas, ni tampoco dar más crédito a uno por sobre otro, sino fue el esfuerzo conjunto de varias personas a las que yo les reconozco, les agradezco demasiado y con las cuales hasta el día de hoy sigo en contacto. Por ejemplo, don Julio Garrett creo que es una de las personas más prolijas en nuestro medio, es una de las personas con más experiencia, con más ideas, con más creatividad, necesarias siempre para poder ser consultadas. Es una persona a la que yo asiduamente visito, a la que la respeto, la distingo mucho. No coincido con muchas de sus posiciones políticas, sobre todo en el pasado, no coincido, pero es una persona destacada, una persona a la que hay que reconocerle, incluso que pese a sus años sigue siendo una de las pocas personas visionarias que hay en nuestro medio, ¿no? Entonces, además, los partidos hoy en día, los partidos republicanos, lo diremos así,
ya no tienen pues la misma vigencia, la misma fuerza como para poderse atribuir hoy en día bancadas, ¿no? Son retazos los que hoy aquí día quedan de los partidos políticos, ¿no? Y este no es un fenómeno nuevo, ¿no? Si tú ves esos partidos liberales conservadores anteriores a la revolución del 52, después del 52 no aparecieron más, ¿no? El PURS, el Partido Liberal, como te digo, el Partido conservador, desaparecieron después de la revolución del 52 y muchos de los partidos que han estado vigentes también dentro de la República han desaparecido tras esta revolución que la denominan cultural y democrática, ¿no? Que aquí quiero llegar con esto, querido Wilson, a que no se puede hablar, ¿no?, de que hoy haya vigencia institucional de partidos políticos republicanos en el Parlamento, sino lo que quedan son residuos, son retazos, son intentos incluso, yo diría, exiguos por tratar de montar, exiguos y van a ser además infructíferos, sin éxito, de tratar de recuperar esas estructuras que ya el tiempo las ha dado por caducas, ¿no? Y el PDC es la segunda fuerza en representación parlamentaria de Chuquisaca. Tampoco se puede hablar de aquello, querido Wilson. No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo la segunda? Senador 1, un pluri y un uni. Son 3 titulares y 3 suplentes. Es que eso es aparente, querido Wilson. ¿Por qué es aparente? Te estoy hablando de que hay una desinstitucionalización de los partidos políticos. Los partidos políticos nacieron, todos los que, el MNR, el PDC, nacieron con una vocación, que era una doctrina, una posición política o ideológica definida. Nacieron así, ¿no? Y como que las luchas en el pasado se distinguían precisamente por la posición política que tendría cada uno. ¿Y qué es una posición política? La visión que tiene uno sobre el hombre, la vida y el mundo, ¿no es cierto? Son visiones muy particulares de entender al hombre, ¿no? De entender además la función del hombre con la naturaleza, en su existencia, en colectividad, en comunidad. Entonces, cada partido político se distinguía por una forma de ver la realidad. Y en cada partido y dentro de cada partido político se aglutinaban hombres que tenían ese lugar común, es decir, esa particularidad de ver las cosas. Ya, por ejemplo, unos se hacían falangistas porque compartían esa visión que tenían sobre el hombre, sobre la vida y sobre el mundo. Otros se hacían de la democracia cristiana porque compartían esa forma de ver las cosas. Otros se hacían MNRistas porque creían en la revolución nacional, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa hoy en día con los partidos políticos? Pierden su esencia, pierden su personalidad política, pierden doctrina. Por ejemplo, yo quisiera ver cuántos dentro de la democracia cristiana, y esto es una crítica constructiva, cuántos dentro de la democracia cristiana, por ejemplo, saben de dónde nace la democracia cristiana. Si ellos habrán leído, por ejemplo, la Rerum Novarum, que es la encíclica del sumo pontífice León XIII de mediados del siglo XIX, que hace esa encíclica, y sobre esa encíclica Jacques Maritain desarrolla la doctrina de la democracia cristiana. Muy pocos o ninguno debe saber actualmente eso de la democracia cristiana, que la democracia cristiana deviene de una encíclica de León XIII. Y Rerum Novarum es una encíclica que en sí misma es una crítica sustancial que se hace al liberalismo y al socialismo. Pero aquellos no saben. Entonces, por lo tanto, lo que yo he visto es que los partidos políticos hoy en día no tienen un consenso ideológico, sino podríamos decir un collage, es gente venida de distintos lados, de distintas experiencias, de distintas posiciones, y que no representan formas particulares de ver la vida, sino representan sobre todo intereses. Yo soy muy sincero en eso, ¿no? Entonces, y eso mismo hace que no hayan pues posiciones de bancada, no hay una posición definida de bancada dentro del PDC. Es más, recién empezamos a conocernos entre los que hemos salido electos por las listas del PDC en el Parlamento. Lo mismo ha sucedido con UD, ¿no? UD cada vez es un mosaico, ¿no?, de intereses, cada vez se va resquebrajando más, cada vez se va reduciendo a más mínimas expresiones, porque los intereses son distintos. Entonces no hay posiciones políticas que los unan. Y si habrían posiciones políticas que fueran concebidas al unísono por todos, entonces habría fácilmente también doctrinas claramente definidas como para poder enfrentar al movimiento al socialismo. Y lo que precisamente no se ve es eso. No hay, por ejemplo, políticas definidas en cuanto a seguridad nacional, no hay políticas definidas en cuanto a soberanía nacional, no hay políticas definidas en cuanto a un modelo económico, no hay políticas definidas en cuanto
a la identidad nacional. No hay políticas definidas que deberían haberlos en esos aspectos. Nosotros estamos sí trabajando por nuestro lado en aquello para poder contrarrestar sobre todo al movimiento al socialismo con una alternativa que sea no viable, sino creíble para la población, porque lo que a la gente le falta en esta población es creer en algo distinto a lo del movimiento al socialismo. Y aquello no es una tarea que no se haya dado dentro del PDC, no es una tarea que se haya asumido dentro de UD, porque cada quien va por su lado. Y cada quien va por su lado porque los intereses son distintos, las posiciones políticas son distintas, incluso los objetivos a mediano plazo también son distintos, ¿no? Entonces, podríamos decir, y aquí se han equivocado muchos así, aquí en Chuquisaca, volviendo un poco a tu pregunta, ya, a responder más concretamente tu pregunta. Aquí se han equivocado algunos al creer que la primera fuerza de oposición era el PDC. No se puede hablar de fuerza de oposición cuando el PDC estaba conformado por distintas personalidades que tenían además un público, un escenario totalmente distinto al del otro. Aquí los partidos políticos no podemos hablar en sí mismos de partidos políticos, tenemos que hablar de personas que están en torno, ni siquiera un proyecto político, sino una sigla, seremos sinceros. Son las siglas las que hoy en día aglutinan en torno a su personería jurídica, a distintas personas que tienen un objetivo distinto también para poder llegar al poder político del Estado. Cuando se eligieron las jefaturas de bancada en el PDC, en el Senado y en diputados, ¿y por qué esta pregunta? Porque cuando ha habido este comité de negociación, la comisión mixta, jefes de bancada, estaba el señor Zamora del PDC del Senado y la señora Norma Pierola de diputados, pero el señor Zamora avalando plenamente lo que se decidió, y la señora Norma Pierola, también jefa de bancada, también del PDC, pero en contra. Entonces, cuando eligieron jefes de bancada, ¿eligieron por consenso, por reunión, o fue don Tuto el que sugirió o impuso? Mira, en el Senado no habían más que 2 personas del PDC. Estaba el Ojorico Zamora, precisamente, al que haces mención, y estaba Patricia Gómez. Entonces, al ser 2 de la bancada, tuvieron que ponerse de acuerdo entre los 2 para ver quién este año asumía la jefatura de bancada y quién asumía la presidencia de una comisión, porque al ser 2 les caía la jefatura de bancada y la comisión. Entonces ellos decidieron alternarse, ¿no? Y Ojorico Zamora, por más experiencia, agarra, porque es la segunda vez que está él en el Parlamento, él asume la presidencia de bancada. Si alternan, quiere decir que la siguiente gestión necesariamente le tendría que tocar a Patricia la jefatura de bancada y Ojorico asumir la presidencia de una comisión. No sucede así con UD, ¿no? Porque son más los de UD, entonces ellos sí tienen que ver la manera de ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Y en diputados? En diputados, en principio, Jorge Tuto Quiroga lo propuso, lo hizo público, quiso de que yo sea el jefe de bancada. Yo no estuve muy convencido de aquello, y como que cuando se eligió entre los 10 diputados al jefe de bancada... Pero usted le dijo a Tuto Quiroga, no, rechazo Sí, no, por eso, a eso estoy entrando, ¿no? Cuando nos reunimos entre los 10 diputados, 8 plurinominales, 2 uninominales, mi persona y una señora de Tarija, cuando nos reunimos los 10 diputados, con la presencia también de Jorge Tuto Quiroga, se decidió llevarlo a votación. Y claro, como Tuto me propuso a mí días anteriores como jefe de bancada, yo tomé la palabra y dije que yo quería exceptuarme de eso, ¿no? De la elección, que yo no quería participar de esa elección, que prefería yo ocupar otro lugar, pero no la jefatura de bancada. Entonces Normita fue quien... ¿Por qué? Si ya le voy a explicar. La bendición del jefe yo le voy a explicar por qué. Ya. Precisamente por lo que le acabo de decir hace algún momento atrás, Wilson. Vamos por pasos. Entonces Normita se ofreció, dijo, yo quisiera ser la jefa de bancada. Entonces todos dijeron, bueno, que sea, y también por la experiencia la votaron inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Por qué yo no quise asumir la jefatura de bancada y no me gustaría más? ¿Fue la única que se ofreció? Sí, la única, no la única, nadie más. ¿Por qué yo no quise ser jefe de bancada y por qué no me gustaría ser jefe de bancada? Y te lo digo así, de una manera muy franca, como se los dije a mis camaradas.
Yo no quiero pasarme todo ese año que a uno le toca asumir la jefatura de bancada, yo no quiero pasarme todo ese año tratando de generar un consenso entre criterios totalmente dispares de mi bancada. O sea, porque los de Tarija obedecen al Negro Montes, Normita Piérola a sí misma, hay otros que vienen de Tarija y obedecen a otro, perdón, de Santa Cruz y obedecen a otros, entonces, hay otros del MNR. Claro, no, y hay del MNR, entonces, y hay intereses creados, hay posiciones, no diré políticas, porque es precisamente lo que yo digo que no existe ahí, pero hay intereses creados, hay objetivos ya, aquellos se han trazado a corto y mediano plazo, entonces yo no quiero perder el tiempo, ese año, ya tratando de generar consenso entre los diferentes diputados del PDC, porque yo me quiero ocupar de mi tarea, de mi gestión parlamentaria. ¿Ya? Yo no quiero además estarles jalando todo el tiempo a la oreja para que todos ellos traten de unificar criterios, traten de mantener además cohesionada la bancada, porque no se puede, es un mosaico, ¿no? No podemos decir que sea un partido político. Por ejemplo, entre mi persona y mis camaradas sí hay, digamos, ¿no? un criterio formado, un criterio sólido, un criterio unánime entre todos nosotros, sí, coincidente entre todos nosotros, ¿no es cierto? Pero en el PDC no existe y no va a existir, y menos aún entre gente que ya está empoderada, que tiene curul, que es parlamentario. Eso se lo hace desde abajo, no se lo hace. Difícil gestar un partido político en el Parlamento, ¿no? El partido político se gesta en la base, se gesta en las calles, se gesta en los barrios, se gesta aquí en las ciudades, no se gesta pues en el Parlamento. Ahí cada uno ya ha llegado empoderado de distinta forma, ¿no? ¿Y Tuto Quiroga sigue siendo un referente en el PDC o se está sintiendo como que tampoco puede organizar a los diferentes mosaicos en el PDC? No ha habido el intento tampoco, ¿no? Yo creo que no ha habido ni por parte de Jorge Tuto Quiroga ni por parte de Samuel Doria Medina, más que algunas 2, 3, 4 reuniones que se hicieron a principios de año, pero que después dejaron de hacerse. Y se dejaron de hacer, y soy franco también en eso, se dejaron de hacer esas reuniones porque cada vez asistía menos gente a las reuniones, ¿no? O porque algunos estaban en sus regiones, o porque otros simplemente no querían. Entonces, no hay, tanto se hablaba de la línea política, que hay que bajar línea, que hay que obedecer línea. No hay un lineamiento político, ¿no? A lo sumo lo que se intenta, y tuviste, porque creo que estuviste en La Paz el día sábado, hace unas 3 semanas atrás en la asamblea, con el tema de... Y también por internet se ve, ¿no? Sí, también por la página de diputados, ¿no? A lo sumo hay el intento de tener una posición política frente a un determinado momento en una determinada circunstancia, ¿no? Digamos, entramos a sesión, ¿qué tema se va a tratar? Tratemos de tener una posición política coincidente entre todos, unánime entre todos respecto a este tema, y no siempre se puede, ¿no? Entonces, eso ha pasado con Podemos, no es algo que a mí me llame la atención, ¿no es cierto? Eso ha pasado con Podemos, eso ha pasado con Convergencia, y tenía nomás que suceder con el PDC y con UD. ¿Por qué? Porque son alianzas coyunturales, son alianzas electorales, son alianzas circunstanciales. Por ejemplo, un partido político no se gesta pues al calor de una elección, ¿no es cierto? No se gesta al calor de una elección, se gesta desde mucho antes atrás. Pero Podemos, Convergencia y lo que hoy en día es PDC y UD han sido solamente coaliciones, han sido alianzas netamente electorales, nada más, netamente electorales. Y es a partir de ahí que hay que ver si es que algo puede surgir. De hecho, necesariamente algo tendría que surgir, hay que poner el esfuerzo y la voluntad para que algo surja a partir del lugar en el que hoy en día nos encontramos. Ahora, yo creo que esto es así, Wilson, no es una novedad para nadie, no se puede camuflar esta realidad, sería insinceridad tratar de mostrar lo contrario, ¿no? Mira, Horacio, qué rápido se ha pasado nuestro tiempo. Es decir, rápido, porque el tiempo igual tiene 1 minuto 60 segundos. ¿El próximo lunes va a estar en Sucre? Mira, no lo sé porque estoy yendo este viernes y sábado estoy en Lima. Hay un encuentro de jóvenes diputados de 28 países, creo que vamos a hacer alrededor de 100. Y el domingo tengo que retornar a la ciudad de La Paz y no sé si me quedo nomás ahí dependiendo si hay sesión plenaria el día lunes o si no. Creo que el 4 va a ser la próxima, ¿no? Para la elección de los tribunos. Entonces, y después hay que ver la agenda, ¿no? La agenda va a salir, la agenda sale para la próxima semana, sale recién el día viernes, ¿no? Bueno, si no puede ser el lunes, el siguiente para seguir conversando. Claro, lo visito, sí, lo visito. Muchas gracias, Horacio. A usted las gracias, querido Wilson.
Camisa que lalo, vale que. A jugar pelota tatabe o interesará taja. Ani ya tisque. Utahana kayonchi. Como utaharo jaranya neja. Elana kahampe. Aniwa. Humana ka Brasil equipo roja apoya abstaja. Munstaja. Causta. Llamas. Entel TV es Copa América. Vive tu pasión donde estés. Ahora con Entel TV no te pierdas ninguno de los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo. Además, disfruta de los mejores canales nacionales e internacionales. Llama al 810-4488. Entel TV es Copa América. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la AT. Super